bien, querida audiencia. Bienvenidos a este su programa preferido. Al aire las canas con Alex Díaz Romo. Hola, soy Alejandro Díaz Romo, esto es Al aire las canas. Oigan, yo estoy muy feliz porque este día vamos a charlar con una gran figura del barro bruñido, de la cultura de Tonalá, don Toño Mateos. Don Toño, Alex, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, don Toño. Oiga, ¿nos invita a platicar sobre su vida? Claro, con mucho gusto. Es Toño Mateos, esto es Al aire las canas, comenzamos. Muchas gracias por la invitación a tener esta entrevista para pues dar una plática, ¿no? Una retrospectiva de la vida hasta actualmente. Oiga, don Toño, ¿hace cuántos años nació en Tonalá? Hace 70 años. 70 años, don Toño. 70 años precisamente, ya estamos en el 7º piso. No, recuerdos muy bonitos porque afortunadamente yo crecí en una familia muy unida y de apoyo entre todos. Fuimos 8 hermanos, un hermano que es el segundo de la familia y yo, y 6 mujeres. Y yo soy el último de la familia, yo soy el más chico de todos. Así de que crecí en un ambiente muy, muy agradable y entre puras mujeres. Mi hermano se casó cuando yo tenía 3 años y ya me tocó vivir entre puras mujeres, entre mis hermanas. Mi mamá se llamaba Margarita Nuño Díaz y mi papá Epigmenio Mateos Torres. Él era originario de aquí, de la familia de los Mateos de aquí de Tonalá, y mi mamá era del rancho de la Cruz. Allá se conocieron y mi papá se casó con ella, se vinieron a vivir aquí. Y ahí donde por la calle de Álvaro Obregón, número 26, desde que se casaron, ahí vivieron, ahí nacimos todos. Era una persona muy amiguera, salí a él. Él era muy fácil de hacer amistad con la gente, tenía muchos amigos aquí en Tonalá. Él se dedicó un tiempo a la alfarería junto con mi abuelo, que mi abuelo también era alfarero, hacían loza de uso. Y después se dedicaron a la panadería. Mi papá se enseñó con mi abuelo a trabajar en la panadería y ya después él puso su panadería y estuvo trabajando mucho tiempo en eso. Luego se dedicaba en el tiempo de lluvias, de siembras, se dedicaba a sembrar unos terrenos que tenía mi abuelo. Precisamente aquí en donde estamos, donde vivo actualmente, era un terreno muy grande, 4 hectáreas que tenían aquí. Y él se encargaba de sembrarlo y tenía otros por el camino al rancho de la Cruz. Y él se dedicaba, él y sus hermanos. ¿Era muy estricto su papá? No, era muy buena gente, así, muy bonachón, con uno y con la gente que conocía, con sus amigos. Era de mucha relación. Yo desde los 3 años, que en esa edad, se casó mi hermano y todavía tenía la panadería mi papá. Convivía mucho con ellos. Me ponía como a jugar ahí en donde hacían el pan, en el amasijo. Y había mucha relación con ellos. Con mi mamá, pues ahí vivíamos. Pero era gente muy, muy abierta, muy amena, que nunca recibí maltrato de ellos. También igual, más o menos del carácter de mi papá. ¿Era cariñosa o era...? No, era abierta, pero le costaba un poco el mostrar el afecto, pero sí era muy abierta. La comida casera, era muy buena cocinera, ella tenía un sazón muy bueno y nos hacía pues los desayunos, que una carnita asada, que una carnita con chile, de esas costillitas de puerco con frijolitos,
tu atole o tu café o un chocolate. Porque te digo, mi papá tenía la panadería y les iba bien, así que comíamos bien y mi mamá era buena para cocinar. Siempre había carnita para comer. Y muy buen sazón, sí. Oiga, Afortunadamente. Sí, ha cambiado mucho. En ese tiempo era Tonalá era un pueblo pequeño. Lo que era la plaza, pues yo vivía a una cuadra de la plaza. Era la plaza y 2 cuadras alrededor y ya era puro campo. Había terrenos de siembra, arroyos con agua muy limpia. En tiempo de lluvias empezaba a llover y empezaban a nacer los arroyos y todo muy limpio. Pero eran 2 cuadras alrededor y las cuadras no eran cuadras completas. Había baldíos donde te podías cruzar porque como toda la gente se conocía, te podías cruzar de una calle a otra por entre medio de las casas. Había baldíos, casas solas. Los corrales eran cuadras muy grandes y los corazones de manzana se sembraba. La gente, la dueña de los corazones de manzana, sembraban y se podía uno cruzar. Te metías a los terrenos, a las manzanas, y no había problema con la gente, pues todos nos conocíamos. Sí, las construcciones de las casas eran muy típicas, ¿no? Al frente tus de estas habitaciones, un pasillo, un corredor en el fondo y se comunicaban las habitaciones con el corredor y el pasillo y la cocina estaba por fuerita. Abajo a veces había había árboles en los patios y las cocinas estaban independientes, pero en el patio y así casi siempre con árboles cerca. Jugábamos a muchos juegos que se usaban antes, ¿no? Que la traes, los encantados, que la chinchilegua, a construir, a hacer carreteras, a hacer casitas, porque pues, eran casas con patios de tierra, con patios así de tierra, no tenían piso y podía uno jugar muchas cosas. Y te digo, yo desde el kinder era muy amiguero y yo invitaba amigos a la casa o iba a la casa de otros amigos que afortunadamente todavía los conservo desde el kinder. Nos juntamos, convivimos, porque estuvimos en el kinder, en la primaria y en la secundaria, casi la mayoría de los amigos que aún se conservan. Estoy seguro que están disfrutando esta charla tanto como yo, de la vida de don Toño Mateos. No se vayan, esto es Al Aire las Canas. Regresamos. Al aire las canas. Sí, nos compraban troquitas de esas de hojalata o carritos de madera, caballos, carretas de madera. Mi papá, cuando te digo, él se dedicaba mucho a lo del campo. Me compraba animalitos, toros o vacas de las que hacían en Santa Cruz, de Barro Betus, y les hacía su yugo y hacía mis yuntas de bueyes, ¿no? Y andaba jugando que sembraba. Hacíamos carreteras para los carros que nos compraban. Afortunadamente, te digo, nos traía, cuando llegaba el Niño Dios en Navidad, nos traía nuestras camionetas o carros de lámina o de madera y con eso nos divertíamos, pero sobre todo con el fútbol. Mi papá era muy aficionado al fútbol, él fue integrante de la directiva de los clubes más tradicionales de aquí de Tonalá, el Club Oriente. Y pues yo siempre estuve muy apegado a lo del fútbol. Siempre teníamos balón, siempre teníamos pelotas. Y pues como teníamos muchos amigos, nos juntábamos en la calle, se podía jugar en la calle, no había tráfico. Veías pasar las golondrinas de lado a lado de las calles, porque no había tráfico. Muy raro era que pasara algún carro.
En el tiempo de las cosechas, lo que pasaba mucho eran las carretas que traían el maíz, el cacahuate, el frijol, pero era muy tranquilo, muy sano. Podíamos jugar en la calle, o te digo, en los corazones de manzana, se hacían canchitas, se emparejaba el piso, la tierra, y allí hacíamos canchas de fútbol. Sí, era pues casi parte terracería y parte sí tenía asfalto, pero cruzabas arroyos. Si te ibas por acá, por el lado de Santa Cruz, que era la carretera vieja, el camino a Tonalá, pasabas por Santa Cruz y había algunos vados donde en el tiempo de lluvias pasaban arroyos. Si te ibas acá por Salatitán, también había muchas huertas y arroyos. El camino estaba de terracería y partes empedrados. Y era muy bonito porque todo alrededor había sembradíos y había los arroyos y los cruzaban el camión, el sección 6. El sección 6 y el otro era el sección 10. Sección 6 se iba acá por la carretera vieja a Tonalá, el camino a Tonalá. Y el sección 10 se iba acá por Coyula, Salatitán, Tetlán, San Gaspar, todo esto. Pues desde el jardín de niños, ¿no? Desde el kinder, estaba a media cuadra de donde yo vivía, estaba el jardín de niños Igualpili. Y ahí estábamos casi, la mayoría de todos los niños de aquí de Tonalá, pues ahí íbamos, acudíamos, así es que nos conocíamos todos. En ese tiempo era cuando mi papá tenía la panadería y a veces yo me llevaba bolsas, me daba mi mamá bolsas de pan para comer a la hora del recreo y yo repartía el pan, o a veces ella me llevaba a la hora del recreo y llegaba con la bolsa y los niños, ya llegó el CEMAS, ya llegó el CEMAS. y así se quedó, me apodan el CEMAS. Pero era por eso, porque llegaba la bolsa de pan y empezaba a repartir, y llegaron las CEMAS y llegó el CEMAS. Y era un ambiente bonito, te digo, se me facilitaba mucho el hacer relación de amistad con los desde el niño. Por los papás de las familias de mis amigos, desde el jardín de niños, íbamos, pues yo era muy inquieto, muy vago, hiperactivo. Y yo me iba a las casas de mis amigos de don Remigio Regín, que él tenía un taller de alfarería, hacía loza de uso, y me gustaba ir mucho ahí. Eran mis amigos, los hijos de él, y ahí casi asistía. Iba mucho también a la casa de mi tío Gilberto, hermano de mi papá. Él sí se dedicó de lleno a la artesanía. Hacía cosas de papel maché, hacía loza también al principio de sus trabajos. Hizo loza también de uso, hizo cerámica. Y yo iba mucho con él, estuve trabajando con él. Iba en los tiempos que salía de la escuela, me iba con él o con don Remigio o con don Esteban de la O. Él hacía barro bruñido, precisamente. Ahí aprendí la técnica del barro bruñido con Esteban de la O. Sí, de 4 o 5 años. No me diga eso. Sí, iba a ayudarles. Porque con don Remigio hacían loza de uso y uno se ponía a sacar loza, a solearla, y se secaba, se asoleaba y luego a bañarla del colorado, a carrear leña, con mi tío Gil, a hacer figuras de papel, y de 4 o 5 años empecé a trabajar ahí con ellos como diversión, porque aquí lo hacía uno mucho con el interés de sacar unas monedas, pero sobre todo más que nada como diversión, como distracción, porque a mí desde la niñez me llamó mucho la atención la alfarería, la artesanía. Mi papá dejó de trabajar a esa edad cuando tenía los 3 años y se dedicó ya mucho a lo del campo. Y ya lo de la panadería yo ya no me enseñé, el que sí se enseñó bien fue mi hermano, que me gana como con casi 20 años. Mi hermano casi, sí, yo tenía 3 años cuando él se casó y él tenía 21 años.
como 18 años nos llevamos más o menos. Fíjate que yo nunca me imaginé o tenía el pensamiento de dedicarme a la alfarería o a la artesanía. Yo desde que salí de la primaria, entré a la secundaria y con la idea de, como me movía mucho en el campo con mi papá, me gustaba mucho la siembra, el campo, y mi idea era estudiar agronomía. Y de hecho entré a estudiar agronomía, pero no terminé la carrera. Y yo nunca me imaginé dedicarme a trabajar en la alfarería. Pero como me iba a los talleres a sacar una feria, pues para ir a la escuela y eso, una de mis hermanas trabajaba en un taller de cerámica que tenía don José Alujas, un señor de ascendencia española, y ahí trabajaba Salvador Vázquez. Y estaban pidiendo trabajadores y mi hermana me dijo, oye, están solicitando a alguien que vaya a ayudarles a fondear cuadros, porque en ese tiempo pintaban cuadros como esos, con colores acrílicos. Dijo, ¿quién que vayas a fondear y a laquear? Y eso, pues voy. ¿Cuánto pagan? Le dije. Lo principal. Y no, pues sí me pagaban más que donde estaba yendo. Dije, no, sí voy. Don Toño Mateos hace magia con sus manos, con su talento. Esta es prueba de uno de ellos. Búsquenlo ahí en Google y van a encontrar muchas de sus obras. Esto es A Leer a las Canas. Regresamos. Al aire las canas. Fíjate que en ese recorrer varios talleres conocí a artesanos muy buenos. Me acuerdo de, por ejemplo, Esteban de la O, José Colorado, otros más que ahorita no recuerdo. Muy buenos para decorar, con una habilidad tremenda para decorar. Decoraban jarros, cazuelas, platos y muy hábiles. Pero ya cuando me fui a trabajar ahí con donde trabajaba mi hermana, que trabajaba Salvador Vázquez, y el taller era de don José Alujas, de ascendencia española, me llevé una sorpresa muy grande al ver a don Salvador Vázquez, porque ya había visto pues en otros talleres, pero al llegar ahí con ellos, vi la habilidad, la creatividad, el ingenio para plasmar sus ideas de Salvador Vázquez. Y me llamó mucho la atención. Dije, esta es otra cosa. Me llamó y me impresionó. Y lo que te digo, ¿no? Empecé esa semana y al final de la semana, cuando vi que le pagaron muy bien. Dije, caray, hasta le pagan bien. Y me nació la inquietud, ¿no? de enseñarme. Pero yo ya estaba en la secundaria y estaba en tercer grado ya de la secundaria. Y me enseñé, le dije, oiga, ¿no me da permiso de pintar algo? Me dijo, ¿tú qué vas a andar sabiendo? Dije, pues déme chance en un cuadrito ahí. Y así, órale, agárrate uno. Y ya que vio que sí sabía manejar el pincel y que tenía más o menos destreza para pintar, me dijo, caramba, pues luego, ¿dónde te enseñaste? Dije, no, pues es mi tío Gilberto, y con Remigio Regín, y con Esteban de la O. Le hace, todos esos son mis hijos. Porque era muy egocéntrico. Entonces son mis hijos. Le hace, aquí te vas a enseñar bien. Y ya, y me puse a practicar con él. Y te digo, yo tengo esa facilidad de empatía, ¿no? Con él. Con la gente, pues, y por lo general me juntaba con pura gente mayor. Él, yo creo, me lleva como casi 30 años. No, como unos 25, 22 años. Y ahorita tiene como 83 años, 83 años, 84, don Salvador Vázquez. Y tuvimos empatía muy bien y nos llevamos muy bien. Y ahí aprendí a pintar y a darle libertad, ¿no? a tu pensamiento para plasmarlo ahí con Salvador Vázquez. Ya al ver lo que hacía don Chava,
me puse a investigar y me puse a conocer más artesanos de aquí de Tonalá, don Amado Galván, a los Solís, a Ladislao Ortega, a todos los artesanos de los Jimón, a todos los artesanos muy destacados. Empecé a ir a los museos, a ver sus obras, a investigar, a leer, y me nació el interés. Pero yo te digo, nunca me imaginaba dedicarme de lleno. Yo quería ser agrónomo. Y ya me puse a trabajar, a cultivarme, pues, a especializarme ahí cuando estaba con don Chava. Y a los 19 años tuvieron un conflicto él, don Chava, que era el que manejaba el taller, y el dueño, que era José Alujas, y se acabó el taller. Le dije, ¿qué pues, don Chava? ¿Y ahora qué? No te apures, te hablo la siguiente semana, vamos a armar un taller nosotros. Dije, pues órale pues. Y yo me esperé, no entré a trabajar a ningún lado, ni me puse a seguir haciendo. Hasta la semana o 2 semanas ya me habló don Chava y me dijo, oye, ¿sabes qué? Que ya entré a trabajar a otro lugar y no voy a hacer el taller. Y dije, bueno, pues ni modo. Y ya me puse a trabajar por mi cuenta, pero tenía 20 años. Tenía 20 años. Y en ese tiempo falleció mi papá. Yo estaba yendo a la escuela y me tuve que salir de la escuela. Falleció mi papá y ya me puse a trabajar por mi cuenta. Y pues acordándome de don Chava, seguido ganaba premios. Y de lo que leí, el conocimiento que tuve de los demás artesanos, me nació la inquietud y dije, voy a participar en el certamen. Y con la suerte de que la primera vez que participé me saqué el primer lugar. No el galardón, porque ya ves que hay un galardón que es el premio que se da a la mejor pieza del certamen, sino por la técnica, el primer lugar de bruñido. La primera vez que participé, dije, pues me fue bien. Y a raíz de eso conocí a una persona, a un cliente alemán, se llamaba Helmut Kohl, se llamaba como el primer ministro o algo tenía el mismo nombre, Helmut Kohl. Y él le gustó tanto mi artesanía que el certamen fue el sábado o el viernes, y el lunes ya estaba en el taller. Le dice, oye, pues vengo a ver qué es lo que haces. Él se dedicaba mucho a la exportación, compraba en varios estados de la República. Y ya lo pasé y pues tenía poquitas piezas, nada más estaba yo y otro amigo que me ayudaba, hacíamos poquito. Le dije, mire, tengo este muestrario. Le dice, pues está bien. Le dice, te voy a comprar mercancía de la que tú haces. Le dice, pero quiero que te dediques a pintar puras piezas como las del concurso. Le dije, pues, dije, es que esas no nos las pagan, Helmut. Le dice, no, yo te las pago, tú dime a cómo me las das y te las pago. Le dice, y contrata personal para que me hagas de las piezas que haces así como de línea. Hacía palomitas, alajeros, platos, floreritos. Y tenía pocas piezas. Yo creo que tendría unas 40, 50 piezas. Y ya se empezó a apartarlas. Le hace, mira, de estas quiero 2,000, de estas 2,000, que de estas 1,500. Dije, no, le hace, pues te voy a dejar dinero, contrata gente. Del pedido que te haga, te voy a dejar el 50%. Y luego además, por ejemplo, una pieza así como esta, por decir un precio, ¿cuánto cuesta esta? 30 pesos. Las das muy baratas, te las voy a pagar a 50. O sea, le aumentó. O sea que pues una motivación, pero súper, ¿no? De que te iba a dejar el 50%, te iba a pagar mejor. Y empecé a invitar amigos. Junté como unos 12 amigos y nos pusimos a trabajar. Y me empezó a ir bien. Ya de ahí él me empezó a comprar casi lo que producía.
y empecé a entrar a los concursos y a ganar premios y a conocer más gente, a ir a exposiciones. Él me invitó 2 veces a Europa a llevar exposiciones, porque aquí coleccionaba piezas de varios artesanos de aquí, de los Bernabe, de Jimón, de Salvador Vázquez y de las mías. Hizo una colección y de otros estados también de buenos artesanos y se llevó toda la exposición a Europa. Y ahí me invitó para ir a ver la muestra de las técnicas, ¿no? Duramos como 3 meses, por allá la primera vez. Y la segunda también como 3 meses. Casi siempre íbamos que por 15, 20 días y nos aventábamos más tiempo por allá. Qué padrísima historia. Le salía a él invitaciones para llevar sus exposiciones a otros países, pues ahí está cerca todo. Al aire las canas. No llegué a sentirme artista. ¿Verdad, no? No, porque yo creo que sí hay artesanos, alfareros que son completamente de cepa, que son buenísimos, ¿no? Yo soy muy hábil para la decoración y sí aprendí para hacer la loza y el bruñido y todo, pero no me considero así como maestro o como artista. Muchos premios he ganado, pero te digo, yo creo que como nunca me imaginé dedicarme a lo de la artesanía, al arte, porque pintaba cuadros también como esos. Y pues eran cuadros. De hecho, hicimos una colección cuando trabajamos con don José Alujas, Salvador Vázquez y yo, pues nos llevábamos como si nos conociéramos de toda la vida. Y el señor dijo, ¿saben qué? Les voy a encargar una colección de cuadros, así, de cuadros, ¿cómo se llama? Pues así, muy sinvergüenza los pinches cuadros, ¿no? Tiene un nombre, no recuerdo ahorita. Y hicimos una colección y nos poníamos a pintar los cuadros y pues nos poníamos a competir a ver quién era el más descarado, ¿no? Para pintar las cosas. Y no, nos poníamos a pintar y él me enseñaba el cuadro, ¿no? Me da risa. Yo le enseñaba mi cuadro y él también se carcajeaba, don Salvador, ¿no? Y fue una etapa muy bonita. Pintábamos orgías y pintábamos así, tiene un nombre, ¿cómo se llama? Pornográficos, como pornografía. A ver, pínteme unos cuadros pornográficos, dijo don José. Pues nos explayamos a pintar pornografía. Pero así, con el tipo pues, de pintura de aquí. Y esa colección se la llevó a España el señor Alujas y no, pues fue un éxito. Duramos buen tiempo pintando pornografía en cuadros. ¿O erotismo? Erotismo, ándale. Sí, erotismo. Fue también circunstancial, fíjate, parecido a lo de la artesanía. Yo un día antes nunca me imaginaba que fuera a andar en la política. Yo era amigo de todos los políticos en ese tiempo, ¿no? de mi generación. Vicente Vargas, Jorge Arana, Palemón, Marcos Arana, Timoteo. Todos éramos amigos por medio de lo del fútbol. Teníamos mucha relación de amistad. Y ellos sí andaban bien metidos en la política, yo no. Pero después me di cuenta que yo hacía política sin saber, sin partido. Ya cuando me invitaron un día antes, te digo, yo ni sabía. Y un día en la mañana me hablaron por teléfono, oye, andaba de candidato Jorge Arana para presidente y Vicente Vargas para diputado. Y un día en la mañana todavía no me levantaba y ya timbró el teléfono. Dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, pues me voy a echar el baño para irme a trabajar. Le hace, vente, le hace, aquí a la casa de Jorge, quiere platicar contigo, Jorge y Vicente. Me dijo Pale fue el que me habló. Le dije, pues ¿de qué? ¿De qué quieren platicar? Pues no sé, pues vente para que platiques con ellos.
Y te digo, como eran mis amigos, ellos sí andaban en la política, les ayudaba que de representante de candidato, que de representante del partido en las elecciones, o que una cooperación para comprar playeras, gorras o algo. Pues dije, pues va a hacer eso, ¿no? Que van a querer que les ayude otra vez. Ahí llego. Y ahí fui a la casa de Jorge como a las 8:30. Y ya ahí nos estábamos tomando un café y dije, bueno, ¿y qué pasó? Le hace, no, pues ¿sabes qué? Le dijo Jorge, aviéntasela tú, Vicente. Le dije, pues ¿de qué o qué? Le dice, ¿sabes qué? Queremos que seas candidato. ¿Cómo que queremos que seas candidato? Sí. ¿De qué o qué? Pues que seas mi suplente de diputado, me dijo Vicente. Dije, suplente. Le dije, no, pues... Dije, no, yo no tengo un chingo de trabajo. Le dije, no traigo tiempo para andar en eso. Le hace, vente, le hace, ayúdanos. Le hace, hermano, tú sigues trabajando, no te vamos a quitar tu tiempo. Le dije, pues deja platicar con mi familia. Le dije, pues para participar en eso tengo que platicar con la familia. Vivía mi mamá todavía y mi esposa. Ya fui y le dije a mi mamá y a la primera que le dije, le hace, no, ni te metas en eso. Le hace, no te metas en eso. Le dije a mi esposa y también le hace, no, ¿para qué te metes? Fui con mi tío Gilberto y también lo mismo con mis hermanos y nadie me dijo que sí. Le dije, pero pues me están invitando, ayúdenme. Pues si tú quieres que te ayudemos, te ayudamos. Le dije, pero te recomendamos que no entres. Pues fue en el tiempo cuando se perdió todo, ¿no? Que ganó Fox la presidencia de la República. Aquí en el estado ganó de Ciudad Guzmán, ¿cómo se llama? Alberto Cárdenas. Aquí ganó Felipe Jarero. O sea, estaba perdido todo completo. Y en ese tiempo está como ahorita, que nadie da nada por el PRI, y así estaba en ese tiempo. Y pues, no sé, me nació. Y empecé a platicar con mis hermanos y con mis tíos y mi mamá y todos me dijeron que no. Pero yo dije, yo le voy a entrar. Y ya como a las 6, 7 de la tarde quedaron de llegar ahí a la casa. Yo llegué como a las 8 porque todavía andaba haciendo convencimiento. Y ya me dije, ¿qué pasó? Le dije, pues, ¿sabes qué? Fui con todos mis familiares y todos dijeron que no, cabrón. Dije, pero le voy a entrar, a ver qué. Dije, entonces, de candidato de diputado suplente de Vicente. Sí, le dije, oye, Jorge, ¿por qué mejor no me la das de regidor? Le dice, no, ya tengo ocupado todo. Le dije, pues entonces en unos 15 días. Le dice, mañana es el registro. O sea que ya no había tiempo para... Era ese día sí o no y... Dije, pues órale pues. Sí le entramos. Le dije, ¿y cuánto gana el diputado suplente? No, pues no gana nada. Que la Dije, no. Y me iba muy bien en el trabajo. Dije, no, pues el de mayor satisfacción yo creo que fue el haber tenido la oportunidad de hacer la gestión para el centro universitario. Porque yo siempre me he encaminado mucho con los jóvenes, desde que era joven de 16, 17 años, yo ya estaba encargado de equipos de niños y de jóvenes. Y toda mi trayectoria estuve rodeado de muchos jóvenes, de mucha juventud. Y era la intención eso, ¿no? Yo conocí a Raúl Padilla cuando estuve en el Congreso. Sí, o sea que sí nos conocíamos, había relación. Y Marcos Arana y yo nos sentamos a platicar en relación a eso del centro universitario, que el municipio tiene un predio como de 30 hectáreas cerquita de donde se construyó ahorita. Y me dijo, oye, ¿por qué no hablas con Raúl y le propones el terreno para hacer un centro universitario? Dije, oye, pues estaría bien. Le dije, pues yo lo conozco, vamos a buscarlo. Y sí, fuimos él y yo a buscarlo y le platicamos, le gustó la idea. Y en ese tiempo Alfaro estaba de presidente en Tlajomulco
y tuvo un conflicto muy fuerte. Querían abrir un centro universitario en Tlajomulco y dijo Raúl, va a ser en Tonalá. Traían un pique muy fuerte, Alfaro y él. Y a raíz de eso se hizo el centro universitario y yo creo que es una satisfacción muy grande. No, fíjate que no he sentido ninguna complicación o hay un cambio muy drástico, porque te digo, siempre me he juntado con gente mayor, se me da la facilidad, pero con mucha juventud. Es que ahorita me junto todavía con muchos jóvenes por lo del fútbol, las canchas que tengo, diario voy y diario veo juventud, convivo con ellos y me siento muy a gusto, muy en el medio. Y hay veces que sí piensa uno en la edad, ¿no? Pues ya tengo 70 años y claro que empiezas ya me operaron de la rodilla de tanto jugar fútbol, se me desgastaron los cartílagos y pues ya se te dificulta. Pero así no pienso mucho en la muerte, no siento angustia de que pues ya tengo 70 años. Yo sé que el promedio son 75, dije, pero mi tirada son vivir 90, si Dios me da licencia, ¿verdad? Pero lo que sí quiero es vivir 90, pero con calidad de vida, como actualmente, pues, porque me muevo y ando muy a gusto, ¿no? Sin depender. Así como soy, te digo, camino muy a gusto aquí en Tonalá y en todas las delegaciones. Me conoce gente desde niño por lo del fútbol, por lo de la artesanía, por la oportunidad que tuve de transitar en la política, que pues eso te abre muchísimas puertas y sigo caminando igual, muy a gusto. Así te digo, me gustaría ser recordado así como soy, ¿no? Que gente abierta y de amistad. No, pues nunca me decían, un tiempo me decían carrilla, que cuando iba a la secundaria sí era muy usual, no, que hay que darle carrilla, y yo vine acá con esa palabra, hay que darles carrilla a estos cabrones, y ¿qué carrillas? Y me empezaron a decir el carrilla, pero era de una forma no para molestar a la gente, sino hacer convivio, pues, una carrilla. Pero no, de toda la vida, desde niño me decían el SEMAS, pero fue a raíz de eso, de que yo repartía pan cuando estaba en el jardín de niños. Oh, muchas gracias a ustedes. Y te digo, yo agradecido de la vida y de la gente que me ha rodeado y que he rodeado. He tenido una vida muy plena y muy a gusto hasta el momento. Oigan, quiero agradecerles el que nos hayan acompañado el día de hoy, decirles que toda esta hermosura está hecha en las manos de don Toño Mateos. Los invito para que compartan esta historia, que llegue a más personas. Y también los invito para que el próximo sábado, en punto de las 6 de la tarde, por el 17.1, nos encontremos de nuevo. Soy Alejandro Díaz Romo, esto es Al Aire de las Canas. Reciban un abrazo. Vida audiencia. Bienvenidos a este su programa preferido. Al aire las canas